La última jornada de la Liga ha cambiado el escenario del campeonato. El FC Barcelona, visto como su perseguidor más inmediato, ha cambiado. El Real Madrid superó al Atlético de Madrid y ahora deberá defender los 6 puntos de ventaja con el eterno rival. El Atlético de Madrid queda a 7 puntos y aún puede pelear por el título, pero la derrota en el derbi significó un golpe anímico que quizá le lleve a enfocar mucho más la temporada en la Champions, con la final en el Wanda, y una dura eliminatoria de octavos de final ante la Juventus. De esta manera, se reabre una guerra entre los dos grandes de la Liga en las 15 jornadas que todavía restan. El FC Barcelona tiene la ventaja de los 6 puntos, pero el último tramo de 5 partidos le ha servido para darse cuenta de que no se puede relajar. Con el formato de la Liga de 3 puntos por victoria, las distancias se pueden recortar con mucha más facilidad que antaño. El riesgo de los empates: el Madrid ha hecho un freno al 15 desde que cayera en casa frente a la Real Sociedad. Por su parte, el Barça ha sumado 11 de 15 puntos, dejándose 2 empates de forma consecutiva ante el Valencia y Athletic, que han llevado a los blancos a situarse a 6 puntos. Un margen aún amplio, aunque con 45 puntos aún en juego no permite ni mucho menos especular. El análisis del calendario debe poner aún más en alerta a los blaugrana. El Real Madrid ya ha jugado contra el tercer y cuarto clasificado en la segunda vuelta, Atlético y Sevilla, 2 rivales a los que el Barça todavía debe medirse, ante los andaluces dentro de 2 jornadas en el Pizjuán y en el Camp Nou frente a los rojiblancos. Por otro lado, el Madrid tiene 8 partidos en casa y 7 fuera, por los 7 en su estadio y 8 a domicilio de los barcelonistas. Por tanto, los de Solari tienen un partido más ante su afición. Un clásico determinante. El duelo que puede significar un punto de inflexión es el clásico que se disputa en 3 jornadas. Antes, el Barça se enfrentará al Valladolid, casa, y Sevilla, fuera, mientras que el Madrid hará lo propio ante el Girona, casa, y el Levante, fuera. El conjunto blanco puede tener una gran oportunidad para recortar distancias, pero las estadísticas indican que quizá quien tenga una excelente ocasión de dar un golpe casi definitiva a la Liga es el Barça. El 2-6 cambió la tendencia. El cuadro blaugrana ha ganado 7 de los últimos 10 clásicos de Liga disputados en el Bernabéu, los 3 últimos consecutivos. Desde el histórico 2-6 con Pep Guardiola en la campaña 2008-09, la trayectoria culé en el recinto blanco ha sido espectacular y, de alargarla, dejaría el título de Liga muy cerca. Copa y Champions. En todo caso, los condicionantes de la Copa y la Champions también pueden marcar el estado de ambos equipos. Solo 3 días antes del partido que puede dirimir la Liga, Madrid y Barça se enfrentarán en la vuelta de la semifinal copera, con 1-1 de la ida, mientras que ambos habrán disputado la exigente ida de los octavos de final de la Champions League. Este miércoles, 13 de febrero, el Madrid se mide al Ajax en Ámsterdam, mientras que el Barça juega el próximo martes, 19 de febrero, en Lyon ante el Olympique.